Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Bien, pues como ustedes bien saben, tenemos que afrontar hoy el punto 2262 del Catecismo, que nos trae grandes enseñanzas, sobre todo para el día a día, y a veces tenemos estas peleitas que nos están ofreciendo aquí, el punto 2262, que nos duran y nos duran y nos duran. Vamos a leerlo. 2262. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto, no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Son todo citas del Evangelio según San Mateo. Muy bien, vamos a ir al primer texto. Nos está ubicando en el Sermón de la Montaña, por tanto, Evangelio de San Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Justo estamos leyendo estos días en la lectura continua de la misa, ¿no? Este sermón. Vamos a empezar leyendo Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, del 21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la gehenna del fuego. Bueno, nosotros estamos en la parte del catecismo que está estudiando el quinto mandamiento. El quinto mandamiento, ¿no? Pero lo que nos hace ahora pensar el catecismo es que el quinto mandamiento va mucho más allá de lo que el Antiguo Testamento se insistía, que era respetar físicamente la vida del hombre, ¿verdad? Y es lo que hemos estado estudiando un poquito en los números anteriores. Ahora viene nuestro Señor a hablar y va un poquito más allá. Entonces ahí dice no solamente no matarás, sino que rechaza la ira, el odio y la venganza. Sobre todo eso resalta el catecismo. Es muy interesante que toque este texto, este punto del catecismo que nos introduce de frente con la doctrina evangélica, que es la propia predicación de Jesús. Entonces vamos a poner atención y mucha porque en estos pasajes del Sermón de la Montaña aparentemente podemos encontrar a veces contradicciones ante las cuales pues debemos responder de una manera clara, ¿no? Vamos a ver un ejemplito. En el mismo capítulo 5 nos dice el Señor que son dichosos aquellos que tienen un corazón limpio. A veces nos resulta un poquito complicado creer al Señor, no porque Él mismo nos dice un poquito más abajo, pero yo os digo, esto es el versículo 28, todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, corazón limpio, pero resulta que tenemos un corazón con malos deseos.
O sea que esta es una de las grandes cosas que tiene la Escritura, ¿no? Cuando la Escritura dice primero una cosa y luego dice otra en la que aparentemente puede haber una contradicción, lo que debemos hacer es pensar, en primer lugar, que la Escritura no se equivoca. Eso es lo primero. La palabra de Dios es certera y no hay equivocación. Y en este último punto, la Escritura está insistiendo. Vamos a buscar ahora Mateo 15, del 18 al 20. Y después buscaremos, como insistiendo en esta misma idea, para que vean lo reiterativo que es, Marcos 7, 20 al 23. Leemos primero Mateo. Mateo 15, 18, 20 y luego Marcos 7, 20, 23. Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre, pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Claro, por eso el Señor dice, dichosos los que tienen un corazón puro, pero es que con este corazón que tenemos, ¿cómo vamos a tener un corazón puro? Es casi un imposible que nos está pidiendo. Y vean cómo se insiste en lo que recoge Marcos 7, del 20 al 23. Decía pues, lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades del interior proceden y manchan al hombre. Bueno, tenemos que aspirar a tener un corazón limpio y aquellos que lo consigan serán bienaventurados, pero la cosa no va a ser fácil, hay que batallar bastante, ¿no? El Señor nos alerta. O sea, que no estemos confiados, tenemos un enemigo dentro, normalmente lo concentramos en esa palabrita, esa expresión, la concupiscencia, es decir, que no estamos confirmados en gracia. Entonces hay suciedad en el corazón y como nuestro Señor sabe muy bien lo que hay dentro del corazón del hombre, Él lo tiene que redimir. Entonces nos alerta sobre eso. Y nos va a dar instrumentos para vencer la influencia del enemigo o de la concupiscencia. Entonces, avanzando por el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de los noes del Decálogo. Los noes del Decálogo. Es decir, no matarás. Capítulo 5, versículo 21, se os ha dicho no matarás. Entonces, esto hace referencia al 5º mandamiento. Se dirá después, no cometerás adulterio. Esto hace referencia al 6º y 9º mandamiento. Ya iremos así allí cuando abarquemos esos mandamientos. Se os ha dicho no mentirás. Esto es lo propio de lo que pertenece al 8º mandamiento. También se habla de no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso es el 2º mandamiento. Y también se habla de no darás falso testimonio, que sería también el 8º mandamiento. Entonces, estos noes siempre vienen introducidos por una perícopa importante para llevarnos a una reflexión.
Nos dice el Señor, el versículo 20, os digo que si no sois mejores que los maestros de la ley y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, se está ya anunciando como de antemano un discurso duro, porque los escribas y los fariseos eran los intérpretes de la ley. Supuestamente eran ellos los que interpretaban y los que lo hacían todo bien, ya que el Señor dice, si no sois mejores que... ¿no? Entonces, como ellos eran observantes y ellos eran rígidos, ¿no? Pues entonces, la cosa va a ser difícil, la cosa va a estar dura. El Señor no nos plantea colchones para dormir. Es como si dijéramos, si vuestra justicia no supera la de la gente de bien, no vais a entrar en el reino de los cielos. Bueno, esta apreciación nos facilita saber y entender un poquito el estilo de este discurso de nuestro Señor y hacia dónde apunta. Como los santos nos han enseñado, hay que subir la montaña y eso siempre va a costar efecto. Es decir, que en la familia de Dios, porque Dios quiere formar una alianza con nosotros, en la familia de Dios hay problemas. Y nuestro Señor nos da las pautas para poder solucionar esos problemas de familia. Por el punto del catecismo que estamos nosotros estudiando, a nosotros ahora nos interesa abordar este capítulo 5 de San Mateo, los versículos que van del 21 al 26. Esto como primera parte. Y lo vamos a hacer casi con lupa, por partes. ¿Cuál es la razón? La razón pues es bien sencilla. Si nosotros vamos leyendo con detenimiento el texto, vamos a observar que estas palabras del Señor están tratando sobre el quinto mandamiento, tienen relación directa con la conservación de la vida, pero también con la vida que se vive en el seno de los que siguen a Jesús. Pero no solamente con el seno de los que viven a Jesús, la unidad de los seres humanos. Vamos a destacar aquí tres partes, que van a ser el versículo 21 y 22, el versículo 23 y 24, el versículo 25 y 26. En esos dos primeros versículos, 21 y 22, vamos a observar la regla evangélica, que está profundizando el no matarás. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces, la regla evangélica va caminando hacia la plenitud. Los dos siguientes versículos, que son el 23 y el 24, nos van a ofrecer un ejemplo concreto y bastante desconcertante, como veremos. Y los últimos versículos, 25 y 26, quizá un poco difíciles de interpretar, pero son una exhortación a la urgencia de poner en práctica la reconciliación cuanto antes y sin retrasarla. Entonces vamos a empezar por partes, según esta división que hemos hecho, y vamos a volver a leer ahora Mateo 5, del 21 al 22. Mejor que no cierren la Biblia porque vamos a estar todo el rato en ese pasaje, ¿verdad? Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la gehenna del fuego. Es fácil que en estas palabras que utiliza el Señor encontremos distintos significados según las traducciones, ¿no? Raca a veces pues es lo que diríamos un imbécil aquí en nuestro contexto, ¿verdad? Y la última no me acuerdo cómo era la que dijo, la última, loco. Bueno, habitualmente se van a encontrar ustedes traducida por renegado. Bueno. Bien, el hecho es que en estos dos versículos estamos encontrando una exigencia bastante fuerte. Y podríamos decir que la palabra de nuestro Señor concreta o ejemplifica, ¿no?, con consideraciones un poquito rigurosas
la bienaventuranza de los mansos, ¿no? Dichosos los mansos. Porque ciertamente este comportamiento requiere mucho dominio de uno mismo. Desde luego que no vamos a detenernos en la prohibición del no matarás, porque eso ya lo hemos ido haciendo, ¿no? Y lo iremos complementando en lo que viene a continuación del estudio del quinto mandamiento, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo cómo el catecismo lo va delineando poquito a poquito. Pero ahora sí queremos examinar lo que nos quiere decir nuestro Señor, que nos queda como un poquito más de cerca, porque creo que matar, ninguno de ustedes creo que tiene experiencia, a no ser que haya sido una gallina o algo parecido. Gracias a Dios. Las relaciones entre nosotros, eso lo tenemos un poquito más de la mano, ¿verdad? Las relaciones entre nosotros. Enseguida nos damos cuenta de que entre nosotros los pecados que rompen la unidad son bastante frecuentes. Incluso para aquellos que, por una vocación sobrenatural, han sido llamados a una vida de comunidad, tipo la vida consagrada, ¿no? O aquellos que forman parte de una misma familia. Nos herimos mucho. Es como muy humano, hasta a veces demasiado humano y frecuente, diríamos demasiado frecuente, formar divisiones, formar partidos, ¿no? Es tan fácil lastimar la unidad como fácil es lastimar la caridad. Entonces, nos resulta muy fácil levantar barreras entre nosotros, nos resulta muy difícil quitarlas. La unidad viene a ser como una especie de pequeño milagro continuo y tenemos que pedir por esa unidad. Ante todo, haciéndonos eco del deseo del corazón de Cristo, pues hemos de pedir por la unidad de todos los cristianos. Precisamente en estas épocas en que vemos, por desgracia, reportajes en los que vemos misiles que llenan el cielo, ¿verdad? Pues cuánta razón tiene el Señor, ¿no? ¿A dónde podemos llegar nosotros los hombres, ¿no? A veces no llueven misiles en nuestra casa, pero llueven palabras o llueven heridas o llueven desprecios, ¿no? Eso también está demasiado frecuente, ¿no? Bueno, para lograr la unidad tenemos que tener el criterio de nuestro Señor. Pero lograr esa unidad pues lleva consigo vencer algunos obstáculos. El primero que hizo una división fue Satanás. Fue Satanás, ¿no? Y lo hizo por envidia y lo hizo con el orgullo. Conocemos las famosas palabras de él, non serviam, no serviré. Es muy fácil ver el orgullo en otras personas. Quizá es más difícil ver el propio. Todavía mucho más erradicarlo. Siempre me hizo gracia un refrán o un dicho que dicen los británicos, que ellos afirman que el orgullo muere 3 días después de cuando muere una persona. 3 días después se muere el orgullo de esa persona. O sea que es una tarea que durará siempre. La dureza, el orgullo, siempre estará causando división y, por tanto, estará hiriendo al corazón de Jesús. Luego vienen, por poner alguna lista, ¿no?, los pecados de la lengua, que evidentemente siempre nacen en el pensamiento. Si lo pensamos bien, qué fácil es pecar con la lengua, qué fácil es, ¿no? ¿Quién es el que no ha pecado con la lengua?, dice el eclesiástico. Miren, si guardan el dedito en Mateo, ¿no?, porque volveremos ahí, vamos a ir a Eclesiástico, ya verán qué parrafito hay ahí, el capítulo 28, y leemos los versículos del 18 al 23. Entonces, Eclesiástico 28, del 18 al 23. Ya empieza de una manera que hace reflexionar.
La lengua calumniadora echa de casa a la mujer fuerte y la priva del fruto de su trabajo. El que le da oídos no hallará reposo y ni tendrá paz en su casa. El golpe del azote hace cardenales. El golpe de la lengua quebranta los huesos. Muchos caen al filo de la espada, pero muchos más cayeron por la lengua. Feliz el que está a cubierto de ella, no es víctima de su rabia y no tiene que soportar su yugo, ni se ve preso en sus cadenas. Ahí acabó. Sí. Esto sí. Bueno, pues hasta 23. Está bien. Continúa ahí hablando de estas cositas, ¿no? Pero fíjense qué afirmación tan fuerte, ¿no? Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como las víctimas de la lengua. Ya eso dice bastante. Algo parecido encontrarán ustedes en la carta de Santiago, todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3 de esa carta. Yo voy a destacar algunos versículos. Dice ahí: no os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien no falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Entre nuestros miembros, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Pero ella es quemada, a su vez, por la gehenna. Un poquito Santiago, ¿verdad? Está aquí tomando las palabritas que escuchó el mismo del Señor, ¿verdad? Que hemos escuchado ahora en Mateo 5, 21, 22. O sea que tenemos que estar muy atentos, según estas, por tomar un texto del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, tenemos que estar muy atentos para no pecar en nuestras conversaciones, muy atentos. La experiencia nos dice cuán difícil es que transcurra una conversación larga sin que haya padecido quizá la religión, la piedad, la obediencia a los superiores, la honestidad, la fama ajena, el marido, la suegra, el obispo. A alguno le cae una flecha, en conversaciones sobre todo largas. San Agustín nos previene cuando él dice: difícil cosa es que haya uno cuya lengua no tropiece y caiga. Por algo está encerrada, porque tropieza fácilmente. Entre los dientes, y luego que vienen los dentistas y nos ponen esos fierros ahí, pero seguimos ahí con el rollo, ¿no? Y sigue diciendo ahora Santo Tomás: por este vicio casi todo el género humano se ve en peligro, porque el número de los necios es infinito, y son pocos los que caminan por los senderos de la salvación, y pocos o ninguno los que no dicen nunca, siquiera por ligereza, algo que disminuya al menos levemente la fama ajena. Bueno, sobre todo, todo empieza por el interior, ¿verdad? Como el Señor nos ha dicho, finalmente en el interior es que hay mucha suciedad, ¿no? Tenemos a veces mucha imaginación. Cuando yo, por ejemplo, imagino a las personas, cuando yo ya creo que sé cómo son las personas, pues ya no las quiero conocer. Yo me quedo con eso. Y eso es un error que uno comete continuamente. Uno cree que ya conoce a las personas y por eso no arriesga a conocerlas. Cuando uno prefiere la propia opinión sobre otra persona a lo que en realidad esa persona es, pues ahí está cometiendo un grave error. Eso se suele pagar en términos de división. El nombre que eso tiene es prejuicio. El prejuicio, ¿no? Un prejuicio es
poner en el primer puesto mi opinión sobre esa persona. Esto incluye muchas cosas, ¿no? Es un prejuicio imaginar a la gente. Uno cree que esa persona es antipática con uno, pero la realidad es que a lo mejor esa persona lo que tiene es un fuerte dolor de estómago o le ha ido mal en el trabajo, ¿no? Y es que las personas no suelen ir con un cartel por la calle, ¿no?, que indica hoy tengo dolor de estómago, perdona mi cara. Pues no suele pasar. O cualquier otro problemita que suelan tener, ¿no? Pero nosotros imaginamos a las personas y en nuestras imaginaciones o en nuestras suposiciones, ¿no?, empezamos a armar ahí unas películas, ¿no?, en nuestra cabecita que suelen causar un daño terrible. Una de las cosas que ayuda mucho a esto es, pues no sé por qué la persona ha actuado así. Y tengo que tratar de averiguarlo sin lastimar a esa persona si es que es de mi competencia. Pero si tengo que averiguar algo, que sea sin lastimar a esa persona. Pero si eso es así, pues uno empieza a salvarse del prejuicio. Porque ya puede tener un juicio aproximativo. Pero hacer imaginaciones o armarse películas en la cabecita daña terriblemente. Junto a esto suele venir siempre el juicio. Por eso el Señor dice no juzguen, ¿no? Pero en este sentido, porque a veces ya catalogamos a esa persona y ya la dejamos sin salvación. Desde luego, una persona que haya conocido, por ejemplo, a la Magdalena en sus peores momentos, pues la mandaba al infierno de golpe, ¿no? Porque nos dice el Evangelio que tenía hasta 7 demonios. Sin embargo, el Señor cuando la mira, la ve como la que va a estar al pie del Calvario. La que va a estar ahí fiel con la Virgen Santísima. Y realmente se conseguirá una conversión con esa persona. Pues estamos juzgando eso y casi la vemos condenada, sin embargo el Señor la ve salvada. Y lo mismo podríamos decir con San Pablo persiguiendo a los cristianos. De hecho, cuando él llega, ya una vez convertido, ¿no?, incluso hasta el mismo Ananías, apareciéndosele el Señor, dirá, pero Señor, ¿cómo quieres que vaya allí? ¿No será esto una trampa? Porque venía a cortarnos la cabeza. Ella está haciendo un juicio incluso en medio de una aparición de nuestro Señor. En fin, así son nuestras cabecitas. Hay que purificar mucho. Él va a ir con los cristianos, ¿no?, a ver, y luego les va a hablar, les va a contar su conversión. Y los cristianos dicen, sí, muy bonito, muy interesante, pero mejor te vas de aquí, porque pues así somos. Sin embargo, fíjense quién llegará a ser San Pablo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidadito con esas peliculitas que nos armamos en la cabeza. A esto podríamos añadir también el tema de quejarnos continuamente. En mi tierra decimos que parecemos una olla de grillos a veces. O sea, qué fácil es culpar siempre a los demás. Sin embargo, el cristiano es aquel que con la ayuda del Espíritu Santo puede transformar los obstáculos en oportunidades y no cada dificultad en una especie de excusa. Quien anda siempre quejándose, en realidad, pues parece que no quisiera trabajar, ¿no? Por eso el Señor, dirigiéndose a los pastores, les va a decir, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Miren, no estéis buscando excusas, ustedes háganse fuertes porque la pelea es recia. Además, es muy fácil que una persona no sea favorable a nosotros, porque quizá me quita protagonismo, porque no empatiza conmigo, quizá por otras miles de razones, ¿no? Entonces, empezamos, como se suele decir, a escalar el conflicto. Suele ser una terminología un poco psicológica, pero muy real, ¿no? O sea, esa etapa que pasamos, que llaman ellos escalar el conflicto, es muy frecuente en nosotros y tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, se inicia, digamos, con una incomodidad. Hay una incomodidad, ¿no? La incomodidad, pues, ¿qué es? Pues es como una especie de sensación intuitiva de que con esa persona algo no marcha bien. O con un grupo o con la vida misma. Eso se amplía en muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces es algo muy sutil,
En ocasiones cuesta darse cuenta de ello o cuesta asumirlo. Otras veces sucede todo esto pues gracias a ciertos incidentes. Es decir, han sucedido cosas que las hemos vivido y seguramente no son tan importantes, pero nos dejan una sensación como de inquietud, de preocupación, a veces incluso de irritación. Normalmente esa sensación dura poco tiempo, normalmente puede durar más, ¿no? Por eso no le damos demasiada importancia y puede ser que en nuestra memoria reciente, o vamos a llamarla así, nuestra memoria RAM, pues eso lo olvidamos fácilmente, ¿no? Pero ahí quedan, ahí están. En el subterráneo de nuestra memoria, ahí se adocenan. Puede ser alguien que me ha interrumpido en una reunión, estaba hablando, estaba diciendo una cosa, alguien me interrumpe, entonces ya me ningunean, ¿no? De alguna manera, ¿no? Puede ser una mirada, puede ser una mueca, la interpretamos quizá como arisca, ¿no? Una diferencia de opinión en un momento determinado, ¿no? Bueno, esos serían como ejemplos de unos incidentes a los cuales nos estamos refiriendo. Luego vienen los malentendidos, ¿no? Los malentendidos, ¿no? Los malentendidos se van a producir cuando nuestras expectativas de cómo deberían ser las cosas, seguramente basadas en suposiciones, no contrastadas quizá con otro, pues no se cumplen. Vamos a poner un ejemplito, ¿verdad? Que es un ejemplito, ¿no? Pero creo que de esa manera se entiende un poquito mejor, ¿no? O sea, yo tengo que realizar un proyecto con una persona, bueno, y coordinamos para tener una reunión de inicio, para ver cómo vamos a organizar eso, ¿no? Bueno, entonces estamos muy entusiasmados, ¿no? Y yo empiezo a imaginar, ¿no? Todo lo que vamos a realizar en eso, ¿no? Si vamos a la reunión, vamos a hacer un trabajo conjunto, qué chévere, ¿no? Entonces vamos a repartir ahí los roles, las tareas, ¿no? Las responsabilidades de cada quien y hasta vamos a hacer un calendario de acciones, como un cronograma. Bueno, eso es lo que yo llevo en mi cabecita. Pero entonces yo llego a la reunión y la otra persona, pues como es lógico, pues también tiene su propuesta en su cabecita. Entonces tiene su plan de acción, ¿no? Y a lo mejor diferente de lo que yo había craneado. Como que lo que yo esperaba no ocurre y parece que lo del otro es a lo mejor más interesante o se presta más, ¿no? Pues yo tengo como una especie de frustración y empieza mi cabecita a suponer, a imaginar, a armar las peliculitas. Es que no confía en mí, porque se mete siempre en lo que yo hago, siempre quiere mandar él o ella, no sabe trabajar en equipo, quiere hacer las cosas sin contar con mi opinión, o con esa expresión que a mí me causa tanta gracia, ¿no? Que aprendí aquí en el Perú, ¿eh? Yo es que estoy pintado. Bueno, sea como fuera, el caso es que se produce un momento de tensión. Después de uno o varios malos entendidos, hay una tensión. Y si eso se produce o ha sido algo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Que esta persona ha hecho lo mismo o tiene más iniciativa que yo, más ocurre, entonces aparece esa fase de tensión, es decir, llega a un estado permanente que acompaña nuestras relaciones con la otra persona. Y eso se suele manifestar con abundancia de actitudes negativas, de opiniones y conductas que más o menos, consciente o inconscientemente, ¿no? Pues tienen como fin humillar o dañar al otro. Volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Pues resulta que después de un par de reuniones ya estoy hasta aquí y comienzo la escalada del conflicto que se suele realizar en términos de venganza. Venganza. Ya aparece por ahí una de las palabras que el Señor nos ha dicho en el capítulo 5, versículos 21 al 22. Es decir, así no se quiere admitir, pero yo estoy ya un poquito así con ganas de empezar al pulso, ¿no? Entonces resulta que, yo he quedado mal, de acuerdo a la manera de actuar de la otra persona, ha dañado mi imagen o no ha prevalecido el plan que yo llevaba en mi cabecita. Entonces yo empiezo como a poner dificultades o a criticar las propuestas
que está aportando la otra persona. No me interesa mucho, llego tarde a las reuniones, le contradigo en una reunión con los que van a trabajar con nosotros, ¿no? Etcétera, ¿no? Seguramente ustedes me podían dar más iniciativas al respecto, ¿no? O sea, se crea una relación tensa que tarde o temprano va a escalar a la siguiente y última fase que suele ser la crisis. La crisis, ¿no? La crisis ocurre cuando ya el conflicto se hace aparente o cuando esas emociones reprimidas, ¡bum!, de repente estallan y se liberan con fuerza, ¿no? Entonces esa liberación de emociones, digamos reprimidas, normalmente nos lleva a la violencia, al uso desmedido ya de la ira. Hemos hablado de liberación de emociones, ¿verdad? Y fíjense que es curioso que cuando los sismólogos expresan, ¿no?, un terremoto, un movimiento sísmico, ellos dicen que se ha liberado una fuerza. O sea que el vocabulario es el mismo y a veces es que tiene esas consistencias, ¿no? Un terremoto es que rompe muchas cosas, ¿no? Pues esta liberación, esta crisis rompe muchas cosas, ¿no? O sea, estamos bien airados, ¿no? Hemos ido aguantando, pero ya no podemos más y explotamos. A veces esto sale en las discusiones de pareja y empezamos a sacar también la lista, ¿no?, desde los 20 días antes de conocernos. La lista de cosas que me has hecho, ¿no? Esto es porque llevo aguantando, fíjate, ¿no? Bueno, esto es la escalada del conflicto que puede ocurrir a lo mejor solamente en una de las partes y no se manifiesta a lo mejor con fuerza hasta el momento de la crisis. La otra persona que escucha todo eso de repente se queda como en shock, con una gran pregunta en la mente, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esta persona reaccione de esta manera, ¿no? ¿Qué he hecho esta vez? Dirá a lo mejor el esposo a la esposa, ¿y esta vez qué he hecho, no? O sea, la cuestión es que en esos momentos es muy difícil parar, sin embargo el daño ya está hecho. Cuando uno está en ese momento de verdad, parar eso es muy difícil, ¿no? Es muy terrible en esos casos también que, por ejemplo, la mamá implique en una discusión de ese tipo con su esposo, por ejemplo, a la hija o al hijo. Pero eso también pasa entre varones, aunque sea de distinta manera, pero también pasa entre varones. ¿Ves tu papá cómo es? Ven aquí, porque tú conoces, tú sabes, nos has escuchado y siempre le he dicho, ¿verdad? Que está todo eso, ¿no? En una discusión de empresa o de grupo pastoral o de familia, esto también sucede. Hemos discutido y entonces no le dirijo el saludo. Al día siguiente subo otra grada de la escala, ¿verdad? Y no solo no le devuelvo el saludo, sino que ahora le pongo mala cara o la volteo para otro lado. Al día siguiente, pues me lleva a la contraria en la recreación. Al día siguiente, pues se mete con mi familia. Un día siguiente se ríe de algún fallo mío. Vamos subiendo escaleras, vamos escalando el conflicto. Bueno, el demonio, ante todo esto, está poniendo una cara de alegría inmensa conmigo. San Juan de la Cruz nos advierte que hay un tipo de personas que se llaman espirituales, pero que se airan contra los vicios ajenos con cierto celo impaciente, señalando a otros con el dedo. Y a veces les dan arrebatos de corregirles con enojo. Y algunas veces lo hacen como si fueran ellos los amos de la virtud. Todo esto va contra la mansedumbre espiritual. Miren que estamos hablando de un santo del siglo de oro, por tanto, siglo XVI, ¿no? Todavía no existían los psicólogos ni los gabinetes de psicología, pero miren ya como en estos santos encontramos, siguiendo lo que el Evangelio dice, esto que es, cuidadito, porque usted se llama espiritual, pero manso y humilde de corazón no lo es. Otras veces las quejas vienen provocadas contra uno mismo, porque soy impaciente y yo quiero ser santo en un solo día. Por eso dice San Juan de la Cruz, proponen mucho y hacen grandes propósitos, pero como no son humildes ni desconfían de sí mismos, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, sin tener paciencia para esperar a que Dios se lo dé cuando Él quiera. Eso también es contra la mansedumbre espiritual.
que solo se puede curar con la purificación de la noche oscura. Hay que trabajar mucho. Bueno, estas advertencias de San Juan de la Cruz tienen gran relación con eso que todos necesitamos, madurez, y especialmente la madurez espiritual. Contra la madurez, también decía el Papa Francisco, ¿no?, está la tentación de compararse con los demás. Quizá olvidamos que la riqueza se encuentra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. Compararnos con los que están mejor, pues nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento. Compararnos con los que están peor nos lleva a menudo a caer en la soberbia y a veces en la pereza. Porque, bueno, comparado con ese, yo estoy bien y entro entonces en la pereza, o también llamada mediocridad. Quien tiende siempre a compararse con los demás, pues termina finalmente paralizado. Es muy interesante leer la historia de San Pedro y de San Pablo, que realmente tenían unos caracteres y unos temperamentos bien diversos, incluso opiniones, pero se unieron escuchando y siendo dóciles al Espíritu Santo. La madurez no viene con el tiempo, como dicen muchos, ¿no? Uno puede encontrar inmadurez en varones de 60 o 70 años que tienen el orgullo y los prejuicios de unos niños de colegio. Y uno puede encontrar mujeres que tendrán 40, 50, 60 años de profesión, o a veces de profesión religiosa, ¿no?, y siguen utilizando estrategias de manipulación o de poner en ridículo a los demás o de tratar de ofender a las otras personas como si fueran adolescentes. Ahí no le han llegado las arrugas todavía. O sea que la madurez no viene sola. Y si tú no trabajas porque tu corazón madure, no va a madurar. La única persona que ahí pierde, pues es finalmente eres tú. Y normalmente viene tristeza detrás de eso, porque lo propio del demonio es la tristeza. Finalmente, la vida te va dando golpes y ojalá a base de golpes uno vaya madurando. Ojalá. Pero si tú no te subes a ese bus, digamos, te vas a quedar atrás y te vas a encerrar en ti mismo. Y terminas pensando, es que todos son incapaces de comprenderme, ¿no? O como decía aquel jovencito, ¿no? Todos me odian, padre, todos me odian. Todos me odian, ¿no? Son vulgares, ¿no? Y aquí soy la víctima, ¿no? El victimismo nunca es, en este sentido, cristiano, ¿no? Finalmente uno se da cuenta, ¿verdad?, que esta actitud es bien ridícula, además estéril, y representa una cárcel donde tú ves a tu corazón que se queda como amarrado en una cadena de comportamientos tontos, estériles, mientras que tú soñaste que quedabas liberado con Cristo. No podemos dejar de citar aquí el chisme y la difamación. Así dicho en un poco criollo, ¿verdad? El chisme es llevar y traer historias. La difamación es hablar un mal que es cierto. O sea que el chisme es hablar un mal, digamos, inventado. Según Santo Tomás, chismoso o susurrador, que también es una palabra quizá un poquito más culta, la que más solemos nombrar nosotros es el chismoso, pues el chismoso o el susurrador, ¿no?, porque va silabeando, ¿no?, como una serpiente, ¿no?, pues es aquel que siembra discordia entre, por ejemplo, los que se aman, entre los amigos. El fin del chismoso va a ser siempre destruir la amistad, o sea, indisponer una persona con otra o con un grupo. De hecho, el susurrador, en cuanto que habla mal de otro, se dice que murmura, pero difiere del detractor. Detractor es otro, es aquel que no se propone absolutamente decir mal de otro, sino todo aquello que puede perturbar el ánimo de uno contra otro. Aunque sea absolutamente bueno, pero hay que hacer ahí un poquito de lío, ¿no? Sin embargo, lo que se pretende, aunque sea bueno, es que sea malo. Por lo tanto, hay malicia en ese acto, ¿no?
Bien, la intención del chismoso no es tanto entonces quizá destruir la fama de otro, cuanto sembrar discordias entre dos que estaban unidos. Claro, el pecado ahí es grave, ¿no? Suele presentarse siempre con una apariencia de bien. Y parece que es prueba de amistad para con uno. Sin embargo, es decir, cuando yo me acerco hacia ti, te voy a contar el chisme, parece que soy tu amiguito, soy tu amiguita, que estoy a tu favor, que yo te hablo con sinceridad, que yo te hablo con confianza, ¿no? Aunque eso que estamos diciendo sea desagradable, mira, no te vayas a molestar, pero yo te voy a contar, yo te voy a decir, en fin, seguro que ustedes conocen esas cositas, ¿no? Pero hay cosas que son desagradables oírlas y sin embargo a veces aparecen los chismes ahí, ¿no? Por decir, ¿no? Si yo digo que la madre Ana María estuvo implicada en el último robo al Banco de la Nación, bueno, eso es una calumnia. Eso es una calumnia, ¿verdad que sí, madre? Es una calumnia, ¿no? Pero si yo veo un defecto, por ejemplo, qué sé yo, aquí en la hermana Natalie, hoy nos vamos a meter con ellas, que es cierto y negativo, y lo cuento sin que podamos sacar ningún provecho de ahí, pues estoy haciendo mal, estoy difamando. Y eso produce prejuicio. Ay, así es la madre, entonces, cualquiera se fía, no voy a llevar mis niñas con ella. Prejuicio, división, y estoy faltando la unidad. Es muy gravosa la calumnia, obviamente, porque la persona que lleva historias, pues cree que está ganándose al grupo o a un amigo. Pero se sabe que si esta persona me está trayendo historias de otra a mí, ¿no será que luego llevará historias de mí a otra persona? Es una especie de chasqui, ¿no? Hay que cortar eso. Evidentemente hay que cortar eso haciendo ver que no me interesan esas historias y quizá el otro ya no tiene de qué hablar contigo. Bueno, la calumnia entonces se retira. ¿Por qué? Porque no está logrando nada en nosotros. Si por alguna razón o alguna circunstancia se llega a saber algo de otra persona, que sea un defecto, una llaga que tenga, ¿no? Tenemos que pensar que nuestro Señor nos puede estar mostrando esa llaga de esa persona para que sea objeto de caridad y de oración. No produce extrañeza alguna, creo yo, ¿no? Saber que una persona puede fallar. Creo yo que no produce extrañeza, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Lo que decía el Señor, ¿no? Bueno, está bien, habéis descubierto a esta pecadora, pero el que esté libre de pecado, pues todos se fueron, porque finalmente, ¿verdad? No es extraño que eso suceda. Pero ¿quién es el único que puede sanar eso? Es nuestro Señor. Él es el único. Verdaderamente sanar es el único. Bueno, pues llevémoslo al Señor, hagamos oración. No que vayamos a contar el chisme al Señor, no, eso al Señor no le interesa, es perder el tiempo. Es una oración que no sirve. Vamos a orar por esa persona y, como dice la Virgen en Fátima, vamos a hacer también penitencia. Vamos a añadir algo que señaló el Papa Francisco cuando estuvo en su viaje apostólico a Egipto, estamos hablando de fines del 2017. Él decía, la tentación de la murmuración y la tentación de la envidia es muy mala. Murmuración es hablar mal del ausente. San Agustín, que era muy poco partidario de ello, cuando ya estaba en todo su camino de santidad, puso en el comedor de su casa y de su comunidad este letrerito. Ninguno del ausente aquí murmure. Antes quien piense en esto, desmandarse, procure de la mesa levantarse. Ninguno del ausente aquí murmure. Antes quien piense en esto, desmandarse, procure de la mesa levantarse. El Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 11, habla de estas cositas y dice que el que critica en secreto
es como una serpiente que muerde sin hacer ruido. El hablar mal o la maledicencia hace como una llaga más profunda y más fuerte que la de una serpiente. Porque la serpiente finalmente no hiere más que el cuerpo, pero la maledicencia hiere la reputación, el corazón, la inteligencia. El gran poeta lírico latino, estamos hablando del año 65 a.C., Horacio, decía: el que desgarra a un amigo ausente y no puede callar lo que ha visto y descubre el secreto que se le ha confiado, es un mal ciudadano. Huid de él, romanos. Fíjense si esto es viejo y si el hombre lleva ya ocupándose de estas cosas, o sea, dándose cuenta de que eso es malo para la sociedad. San Bernardo decía: el maldiciente es un apestado y un leproso que comunica su mal a los demás. Su corazón está vacío de caridad. El que llamaban boca de oro, San Juan Crisóstomo, hablando de los estragos que hace la maledicencia, indica: la maledicencia es un gran mal, es un demonio turbulento que nunca deja al hombre en paz. Ella multiplica los odios, inflama las querellas, produce las disensiones y da origen a las malas sospechas, los prejuicios que hablábamos, ¿verdad? Convierte a un amigo en enemigo, trastorna las casas, hace que tomen las armas las ciudades pacíficas, relaja los lazos de la paz que es tan hermosa y rompe el poderoso nudo de la caridad. El que se entrega a la maledicencia llega a ser esclavo del demonio. A pesar de todas estas advertencias que estamos viendo que en distintas épocas de la historia, ¿no?, cogiendo algunos grandes predicadores que ha habido, grandes maestros, el pecado de la murmuración es de los más frecuentes. A pesar. Con rebajar a tu prójimo, no por eso te haces mejor, más bien te haces peor. Entonces el peligro grave es, por ejemplo, cuando una persona consagrada, en lugar de ayudar a los pequeñitos a crecer, quizá un catequista o unos papás, ¿no?, o unos jefes de grupo de oración, por decir algo, ¿no?, en lugar de ayudar a los pequeñitos a crecer y a alegrarse o regocijarse con el éxito de los demás, de los hermanos y hermanas, ¿no?, pues se deja dominar por la envidia y se convierte en uno que empieza a herir o a generar división con la murmuración. Lo propio sería que nos diéramos gozo y alegría porque un hermano está creciendo, está mejorando, está amando más al Señor, está practicando mejor la caridad, pues bendito sea Dios, ¿no? La envidia es un cáncer, decía el Papa Francisco, es un cáncer que destruye en poco tiempo cualquier organismo. Tenemos una frase en Marcos 3, 24-25. Un reino dividido, dice el Señor, internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. De hecho, no lo olviden, decía el Papa Francisco, atendiendo aquí a Sabiduría 2.24, ya lo hemos leído varias veces, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y la murmuración es, claramente hablaba el Papa Francisco, es su instrumento, es el instrumento de la envidia. Es la murmuración y es el arma de la envidia. Si nosotros dejamos que la envidia y su arma ingresen en nuestras mentes, pues dejamos que el diablillo se apodere de una parte de nosotros. Lo que tenemos que decirle al tentador es, en vida o muerte, somos del Señor. Con el tema de la lengua también están los insultos, las groserías, ¿no? El Señor ha estado ahí nombrando algunos ejemplos, ¿no? Creo que decía raca, ¿verdad? Imbécil, no hemos dicho, ¿no? Renegado, ¿no? Él pone algunos ejemplillos, ¿verdad? Que seguramente serán cositas suavecitas, ¿no? Bueno, pues resulta que les voy a contar una anécdotilla que siempre nos hacía mucha gracia cuando nos lo contaba Monseñor Molloy Matermo, que fue el obispo de Huancavelica, ¿verdad? En paz descanse, ¿no? Él era de origen irlandés y
Y cuando él llegó aquí al Perú de misionero, ¿no? Pues le tocó las zonas, digamos, más profunditas de ahí, de Andahuaylas y toda esa zonita, ¿no? Entonces él había aprendido el quechua. El quechua lo hablaba perfectamente. El inglés y el quechua, perfectamente. El español hacía lo que podía. Bueno, entonces nos contaba que, creo que todavía no era obispo, era sacerdote, iba con otro, ¿no? Y fueron a visitar el Cuzco. Y estando en el Cuzco, entraron a una tienda de estas que tienen cuadros y de todas estas cositas tan bonitas que hay allí, ¿no? Entonces, él habló en español, ¿no? Quería preguntar cuánto vale este cuadrito, ¿no? Bueno, y este cuadrito y esta imagencita, iba preguntando varias cositas, ¿no? Como ahí hay tantas cosas preciosas, ¿no? Y un poquito ya parecía cargoso, ¿no? Porque preguntaba muchos precios y no se quedaba con ninguno, ¿no? Y entonces los dependientes empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Como insultando en quechua, insultando a este sacerdote que viene aquí a perder el tiempo, no sé cuántos. Claro, Monseñor Molloy estaba entendiendo todo. Él comprendía el quechua mejor que el español, ¿no? Y entonces de repente se los quedó mirando y dice, les empecé a decir todos los insultos que yo sabía en quechua. Pero imagínense los insultos que él sabía, ¿no? Que sería cara bobo, dice que cara de buey, no sé, unas cositas así muy infantiles, ¿no? Vamos, muy suaves, ¿no? Y los otros empezaron a poner de todos los colores, verdes, rojos y amarillos, ¿no? Les dio una lección muy grande. Les dio una lección muy grande, ¿no? Bueno, de aquí sacamos, en esto que nos está diciendo el Señor, algo muy bonito. A ver, los hijos de Dios, pues yo no sé si alguno sabe, descolgar al colgado. Porque a veces es sencillo, pero tranquila porque no le está grabando. El diablillo pone la cola siempre por ahí. Es que cuando no está el dueño, bueno, si no lo podemos dejar aquí porque ya quedan apenas unos minutitos para las 9, hoy hemos empezado más tardecito. Quedan 3 minutitos. En realidad lo que está diciendo aquí el Señor es una cosa muy bonita, porque como Él ha venido a formar una familia, ¿no? Está la familia de la Trinidad y Él ha querido que nosotros formemos parte de por eso le llamamos como el Padre, ¿no? El Padre Eterno, ¿no? Lo que nos está diciendo es que los hijos de Dios no se insultan. Los miembros de una familia no se insultan. Entre hermanos no debemos insultarnos. Finalmente, las que sois mamás aquí, algunas que ya sobrepasáis el tema de la mamá y sois remamás, ¿cuántas veces habréis dicho a vuestros hijos, no se peleen porque yo lo que quiero es que ustedes se lleven bien? Pues obviamente lo que nos está diciendo el Señor es que entre ustedes no tienen que insultarse, ni tienen que permitir la ira, ni la venganza, ni todo eso, ¿no? O sea, el Señor dice, por favor, tengan en cuenta la generación divina del hermano, la obra de Dios en él. Eso es lo que vale la pena resaltar. Las faltitas que tenemos todos, pues oiga, por eso está el sacramento de la penitencia y nuestro Señor ahí redimiendo y peleando con nosotros. Pero entre ustedes no estén mirándose los fallos que tienen. Alguno tendremos y el que tenga que hacerlo lo hará para corregir, ayudar, pero siempre con caridad. Pero sobre todo, resalten. Ustedes son imagen y semejanza de Dios y son mis hijos. Mis hijos.
Entonces fíjense que la enseñanza del Señor lo que pretende es proteger mucho más que la vida física. No matarás. Ahora está apuntando a proteger como valor supremo los vínculos entre los hijos de Dios. De poco vale la vida física cuando no se vive en concordia social amistosa. Y ustedes saben, ¿no? Porque ya lo hemos hablado aquí, el catecismo lo ha ofrecido, nosotros lo hemos analizado, ¿no? Que la primera consecuencia que encontramos en el libro del Génesis del pecado original es la pelea entre dos hermanos, que acaba en la muerte, porque es Abel el que mata a Caín, ¿no es cierto? Has caído en la trampa, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora el Señor, ¿verdad? En la obra redentora, claro, lo que quiere es restaurar la familia humana. Obviamente, yo no os he creado para que estéis peleando y sacando los ojos y picoteando, ¿no? Y a partir de aquí el Señor va a describir el proceso destructor de las relaciones. Pero esto ya lo vamos a ver el próximo día. Ya nos va ganando la hora. Y bueno, pues ya tenemos algunas cosillas por las que pensar y aprender. Y luego enseñar también, porque tenemos que enseñar esta doctrina de nuestro Señor. Muy bien, pues el próximo día, Dios mediante, en el mismo sitio, a la misma hora, aquí nos encontraremos comentando este pasaje. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Ruega por nosotros. Gracias, Padre.